Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Yo soy Andrés y oficialmente la Fórmula 1 ya empezó la semana pasada con el Shakedown en Barcelona y esto es lo que pudimos ver de cada equipo, tanto positivo como no tan bueno. Así que amigos, agarra tu vasito de agua, tu vasito de coca y acompáñenos en este resumen. Aquí amigos hay varios puntos a destacar que se evidenciaron en cuanto al auto. Obviamente el regreso de la suspensión push rod tanto delante como atrás, el reposicionamiento de la dirección y la geometría del tren delantero, el morro estrecho, los pilares separados y el sofisticado alerón delantero. Todo eso en resumen apunta a un trabajo aerodinámico bastante refinado. La gestión térmica también es otro punto a destacar. El diseño de los pontones, la boca triangular de los radiadores, la carrocería muy cerrada y la caja de aire compacta confirman que el equipo no ha sacrificado refrigeración pese al cambio normativo. Ya en pista, tanto Norris como Piastri coincidieron que el comportamiento del auto está alineado a las expectativas sin reacciones extrañas ni problemas de balances graves. Aquí, en cuanto a lo negativo, McLaren no tuvo un arranque limpio en los tests de Barcelona. El principal contratiempo fue el problema en el sistema de combustible que limitó seriamente el rodaje del auto, especialmente el día jueves. La consecuencia directa de este problema fue la falta de continuidad en el programa de pruebas, tanto en la acumulación de datos como en la puesta a punto. Lando Norris tampoco tuvo un día completamente fluido el miércoles con tan solo 62 vueltas. Esto se traduce a que pasó gran parte del tiempo detenido en el garaje. En términos de rendimiento puro, el mejor crono de Piastri quedó cerca de 2 segundos por detrás de la referencia marcada por Mercedes, una diferencia llamativa aunque todavía prematura. Si bien desde el walking insisten en que no hubo nada inesperado, el hecho de tener que desmontar completamente el auto por un fallo evidencia la complejidad y la delicadeza del nuevo paquete técnico, algo que podría pasar factura si reaparece en futuras sesiones. Mercedes fue el equipo con más vueltas completadas, aproximadamente 500 giros, lo que indica que el W17 es consistente incluso bajo las nuevas reglas radicales de este 2026. Esto en últimas amigos da una base enorme de datos para terminar de desarrollar el auto antes de las sesiones de Bahrein. En el plano técnico, la escudería ha mostrado una interpretación propia del reglamento, especialmente en la modificación del alerón delantero y en la gestión del flujo bajo el morro hacia el fondo, lo que refuerza la imagen de un equipo que no solo copia tendencias, sino que propone soluciones con fundamento aerodinámico. Ambos pilotos, tanto Russell como Antonelli, pudieron ejecutar programas completos de trabajo desde aerodinámica hasta reglajes de suspensión sin fallas importantes. Un factor que puede llamar a Mercedes a la prudencia son las condiciones climáticas del circuito. Temperaturas que en ocasiones estuvieron por debajo de los 5 grados centígrados limitan la validez de muchas conclusiones, especialmente en lo relativo al comportamiento de los neumáticos y a la ventana operativa del auto. Además, pese al elevado kilometraje, el rendimiento puro sigue siendo también una incógnita. Los mejores tiempos, incluso los registrados por Russell, no deben interpretarse como referencias competitivas sólidas, ya que los programas de motor, cargas de combustible y compuestos variaron notablemente entre equipos. Ahora bien, la puesta conceptual del alerón delantero con un solo flap móvil y los pilares anclados al segundo elemento también plantean algunos interrogantes. Puede ser una solución contracorriente que podría limitar la reducción del drag en aerodinámica activa frente a rivales que han optado por dos flaps móviles. A futuro amigos, queda por ver si esta interpretación será suficientemente versátil en circuitos con necesidades aerodinámicas muy distintas. En resumidas cuentas amigos, para Red Bull el balance fruto de la semana pasada puede considerarse muy positivo, y es que las 303 vueltas que dieron es una cifra bastante significativa
sobre todo al tratarse de un monoplaza bastante rediseñado y de una unidad de potencia hecha totalmente en casa. El auto presenta soluciones aerodinámicas complejas y muy coherentes, pontones retrasados, carrocería muy trabajada en la zona Coca-Cola, nuevo sistema de refrigeración, suspensión push-rod en ambos ejes y un alerón delantero diseñado para maximizar el outwash pese a las restricciones reglamentarias. El estreno del motor DM01 ha superado las expectativas iniciales en términos de fiabilidad. Hadjar, Lawson y Verstappen coincidieron en que el propulsor se mostró estable, predecible y muy consistente, algo fundamental en esta fase inicial. Otro punto positivo para Red Bull fue Isaac Hadjar como uno de los nombres propios en el checkdown de la semana pasada. Lideró sesiones, marcó el mejor tiempo en la primera mañana y dejó una primera impresión muy sólida como nuevo piloto de Red Bull, destacando además la mayor previsibilidad de los autos 2026 frente a la generación anterior. Claramente amigos, el punto más negativo para Red Bull fue el desafortunado accidente de Isaac Hadjar, el cual se salió en la curva 14 y dañó la suspensión y el alerón trasero del monoplaza, y esto alteró en gran parte el programa previsto y retrasó el rodaje de Max Verstappen. A nivel técnico, aunque el debut del motor de Red Bull Powertrains ha sido razonablemente sólido, el propio equipo reconoce que no es perfecto. Tanto los pilotos como ingenieros coinciden en que se trata de un trabajo en progreso, con varios parámetros aún por afinar antes de Melbourne, especialmente en lo que se refiere a manejabilidad y en optimización de los sistemas híbridos. El gran punto fuerte para Ferrari en Barcelona fue la fiabilidad. La escudería completó cerca de 500 vueltas sin problemas graves, una señal bastante positiva para un proyecto completamente nuevo. Ferrari también sacó provecho de las condiciones variables para probar el nuevo modo activo en mojado, convirtiéndose en uno de los primeros equipos en validar en pista esta herramienta clave del reglamento 2026. Aunque irrelevante desde el punto de vista competitivo, dejó buenas sensaciones internas el mejor tiempo no oficial del shakedown marcado por Hamilton el viernes. Claramente amigos, la lluvia jugó un papel negativo en el estreno de Ferrari, lo cual marcó buena parte de sus primeras jornadas en Barcelona, lo que limitó el trabajo en seco especialmente el martes. Esto condicionó la posibilidad de explorar rendimiento puro y dejó muchas evaluaciones aerodinámicas aún pendientes. El SF26 sigue siendo un monoplaza exigente de entender, especialmente en lo relativo a la gestión energética. Tanto Hamilton como Leclerc coincidieron en que el nuevo reglamento, con una dependencia cerca del 50% de potencia eléctrica, introduce una nueva curva de aprendizaje empinada. Los propios pilotos reconocen que no hay referencias claras para saber dónde está la escudería frente a sus rivales, en parte porque el programa estuvo centrado casi exclusivamente en chequeos de sistema, fiabilidad, recopilación de datos y no exactamente en rendimiento. La gran noticia para Williams está en la alianza técnica con Mercedes. Según diversos técnicos, el aprendizaje de Mercedes durante el shakedown de Barcelona los beneficiará indirectamente, esto debido a que el equipo comparte la misma unidad de potencia y la misma caja de cambios. El equipo priorizó asegurar repuestos, fiabilidad y un programa sólido para Bahrein y Melbourne, evitando repetir el caótico inicio del 2024. Y es que con 6 días completos de test en Bahrein, en condiciones mucho más representativas, Williams todavía tiene margen para ponerse al día. Los retrasos en el programa del FW48 dejaron al equipo sin 3 días claves de rodaje, mientras sus rivales acumularon cientos de vueltas para detectar fallos iniciales de fiabilidad, correlación y puesta a punto. Esta ausencia, amigos, también tiene un impacto deportivo inmediato. Menos datos reales en pista, menos validación de conceptos aerodinámicos
y un arranque más reactivo de cara a los tests de Bahrein. Aunque Williams ha enfocado su trabajo en el simulador, el hecho de no estar en Barcelona implica llegar con bastantes desventajas frente a equipos que ya han limpiado entre comillas problemas tempranos. Desde el primer día en Barcelona, Racing Bulls no solo acumuló un volumen considerable de giros, aproximadamente 318 vueltas, sino que además presentó algunas soluciones aerodinámicas, algo que pocos equipos se atreven a hacer en un shakedown. Y es que el nuevo morro con doble flap que vemos en las imágenes demuestra para Racing Bulls una capacidad de interpretación creativa del reglamento, un trabajo aerodinámico avanzado bajo la dirección de Tim Goss. Además, amigos, para un motor debutante, la fiabilidad ha sido sobresaliente. También la facilidad de conducción ha recibido elogios de pilotos e ingenieros, y la integración chasis-motor ha sido fluida desde el primer día. Pese al balance general positivo, Racing Bulls no está exento de señales de alerta en este inicio del 2026. La principal incógnita que se presentó en este shakedown sigue siendo el motor Red Bull Ford, una unidad completamente nueva que, aunque fiable en términos de kilometraje, aún no está optimizada en rendimiento ni en gestión energética. Tanto pilotos como ingenieros coinciden en que la gestión de energía varía sensiblemente de curva a curva. También se afirma que todavía requiere ajustes finos antes de Melbourne. Y otro punto es que no existe una referencia clara frente a motores consolidados como Mercedes. El primer Aston Martin del 2026, presentado la semana pasada en Barcelona, muestra conceptos aerodinámicos un tanto extremos en sidepods y en carrocería. También muestra una refrigeración muy compacta, clave para reducir el drag en esta temporada, y algunas soluciones de suspensión altamente integradas con la aerodinámica. Especialmente en este punto podemos destacar su arquitectura trasera con el brazo acoplado al pilar del alerón, una idea bastante buena que confirma que Aston Martin no está jugando a ser un equipo conservador. Y aquí, amigos, es bueno comparar. Aston Martin se sitúa en el extremo más agresivo del diseño junto a Red Bull. También ha priorizado eficiencia aerodinámica y reducción de resistencia, algo crítico con la nueva gestión híbrida. Y otro punto que es bueno para la escudería es que ha aceptado llegar tarde a pista para no comprometer el concepto base, una estrategia que Newey ha replicado con éxito en el pasado. Aquí, amigos, el principal punto en contra para Aston Martin es el poco kilometraje. Aston Martin llegó tarde al shakedown de Barcelona, perdiendo prácticamente 2 de los 3 días permitidos de rodaje, y cuando finalmente salió a pista lo hizo de forma muy limitada. 65 vueltas, una bandera roja y un mejor tiempo completamente irrelevante reflejan un inicio extremadamente comprimido. Y esto, a su vez, amigos, se ve reflejado en que el volumen total de datos sigue siendo muy inferior al de sus rivales directos. Pese a las interrupciones, el balance en general para Haas es bastante positivo. De hecho, amigos, comparando con el análisis de prensa especializada, Haas aparece como uno de los equipos que mejor reaccionó ante los diferentes factores. Oliver Berman coincide en varios puntos claves. El auto se siente más ágil y reactivo que el de la temporada pasada. La reducción de peso del nuevo reglamento es claramente perceptible, y el rendimiento en modo híbrido a plena batería es bastante fuerte, con una demanda de recuperación de energía no excesiva. Y es que después de que el auto funcione bien en este apartado, sugiere que la integración del sistema híbrido Ferrari está bien encaminada, o al menos en términos de concepto. Otro punto a destacar aquí para Haas es la capacidad operativa del equipo. Tras el día crítico del miércoles, Haas logró rehacerse con rapidez, recibió componentes de reemplazo a última hora, preparó el monoplaza durante la noche y volvió a pista puntualmente el viernes para completar una jornada bastante sólida.
Y es que tras el primer día bastante sólido para Haas, el segundo día fue todo lo contrario. Solamente lograron hacer 42 giros antes de que empezaran las fallas técnicas. Y aunque el equipo evitó dar detalles del problema, las consecuencias fueron más que evidentes. Largos periodos en el garaje, cancelación del penúltimo día de pruebas para centrarse en el diagnóstico y la necesidad de enviar piezas por avión para poder completar el último día. Algo bastante positivo para Audi, amigos, es que logró reaccionar mejor de lo esperado ante cada contratiempo. Con poner un ejemplo, el miércoles en horas de la mañana, Hülkenberg estuvo en el garaje aproximadamente 3 horas y en la tarde, después de solucionar los percances, salió a pista e hizo alrededor de 60 a 68 giros, algo que puede considerarse como un volumen respetable dadas las circunstancias. En segundo punto destacamos la evolución del monoplaza, porque el auto presentado en Barcelona es bastante distinto al que se presentó en el Filming Day. Un morro completamente diseñado, más estilizado y con mayor excavación inferior, todo esto para aumentar el flujo bajo el chasis. También un alerón delantero más sofisticado, con soluciones orientadas a canalizar el aire hacia la zona interna y generar outwash. También laterales y un fondo trabajado para mejorar la gestión del flujo, con algunas soluciones bastante específicas. Y como último punto, resaltamos el enfoque de Audi en pista, y es que el objetivo para Audi en Barcelona, más que realizar el mejor tiempo por vuelta, era la recopilación de datos y la mayor información posible para realizar un mejor desarrollo tanto en el motor como en la caja de cambios. El estreno de Audi estuvo marcado precisamente por algunos problemas iniciales. Más exactamente, el primer día de pruebas colectivas, el auto después de aproximadamente 28 vueltas se detuvo por completo y esto obligó al equipo a detener la totalidad de la jornada. La situación volvió a repetirse parcialmente el miércoles, pero aquí el caso fue diferente porque después de unas 3 horas el auto volvió a salir a pista. Esto a su vez, amigos, se traduce en que la mayoría de los equipos han mostrado una fiabilidad sorprendentemente alta en su unidad de potencia, pero Audi aparece como una de las pocas escuderías claramente frenadas por su motor, íntegramente de su autoría. En lo positivo, en cuanto a lo que se refiere al Alpine, si comparamos el lunes con el cierre del test, Alpine fue uno de los equipos con una curva claramente ascendente, tanto en fiabilidad como en volumen de trabajo. Por ejemplo, en un caso específico, el miércoles, Colapinto y Gasly superaron las 100 vueltas combinadas, y tan solo el viernes, el francés realizó una jornada especialmente sólida con 164 vueltas, casi la mitad del kilometraje total del equipo. En cuanto a lo técnico, Alpine ha optado por soluciones propias. Primero, un sistema innovador del alerón trasero móvil, que actúa bajando el borde de salida en lugar de elevar el de ataque, una interpretación distinta del reglamento. Segundo, un alerón delantero bastante trabajado, con elementos elevados y generadores de vórtices que recuerdan a conceptos prohibidos en el pasado y ahora reinterpretados por Alpine. Y tercero, cambios constantes en carrocería y refrigeración, confirmando con esto que el auto es un concepto en evolución y no una solución cerrada. En cuanto a lo negativo, el único punto que ha generado discusión es la bandera roja de Franco Colapinto, el cual sufrió un problema técnico dejándolo con tan solo 28 vueltas por la mañana y un total de 60 al terminar la jornada. Aunque Alpine insistió en que fueron problemas menores, el tiempo perdido fue significativo en un auto completamente nuevo. Para Cadillac, la elección de estos dos pilotos ultra experimentados empieza a justificarse plenamente con el debut de ambos la semana pasada, a pesar de las pocas vueltas en comparación con los demás equipos. En resumidas cuentas, para Cadillac esto fue un debut completo. La fiabilidad básica existe, es decir, el coche rueda, vuelve a pista y permite aprender. También hay que tener en cuenta que Ferrari está en fase de aprendizaje con estas unidades de potencia, algo que relativiza ciertos problemas iniciales en Cadillac.
Y el poco o mucho volumen de información recogido en el checkdown de la semana pasada crece exponencialmente tanto en los días pasados como en los próximos días que están por venir, en los cuales también Cadillac hará su presentación. En cuanto a lo negativo, podemos resaltar varios puntos. Primero, un kilometraje limitado. Segundo, problemas recurrentes en la unidad de potencia Ferrari, en los sistemas eléctricos y funcionamiento general del auto. También se puede decir que un déficit de rendimiento bruto, y es que en los días con referencias públicas, Cadillac rodó a más de 4 segundos de la cabeza, una brecha bastante significativa incluso para un proyecto debutante. En resumidas cuentas, amigos, el shakedown de la semana pasada fue bastante positivo para la mayoría de equipos. Obviamente queda en vilo Williams por el hecho de no asistir, pero pues hasta de eso se dice que puede sacar partido. Y es que la mayoría de equipos priorizó kilometraje, validar sistemas, detectar problemas graves, todo esto por encima del rendimiento neto del monoplaza. Así que amigos, déjanos en los comentarios qué tal te pareció el shakedown, qué tal te parecieron los equipos, qué opinas de Williams por el hecho de no asistir al shakedown. Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like, comparte y suscríbete al canal para más videos.